la librería Sur y de la editorial Suma, le damos la más cordial bienvenida a la presentación de El mundo está hecho así, el primer libro del talentoso escritor Diego Nieves, que está acá a mi costado. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Definitivamente uno de los debuts más emocionantes, ¿no?, que tenemos en la actualidad y que promete mucho, así que después de esta presentación corran a comprar el libro si no lo han hecho ya. Y bueno, para comentar un poco el libro, se trata de 12 relatos que exploran el recuerdo, la rutina y la soledad. Dividido en 3 partes, cada historia es un encuentro con la intimidad de su protagonista, una oportunidad de comprender los miedos y anhelos de quienes viven estas historias. Y bueno, a Diego lo conozco solamente para hacer un pequeño comentario, porque hemos coincidido en los talleres del maestro Alonso Cueto. He tenido ahí la oportunidad de poder presenciar en vivo, en directo, así haya sido a través del Zoom, pero presenciar su talento, todas las razones por las cuales pues tiene toda la autoridad para estar sentado acá. Así que bueno, muy agradecido por la oportunidad también. Gracias. Nos acompaña en esta oportunidad Harold Alba. Harold Alba es el editor de Suma, presidente de la Fundación Iberoamericana para las Artes, poeta, incansable luchador por la difusión de la cultura, una persona realmente clave para nuestro panorama cultural, y es un honor para mí tenerlo acá a un par de metros. Igualmente está Alonso Cueto, una de las voces más destacadas de la literatura peruana contemporánea, aclamado por su maestría narrativa y la profundidad psicológica de sus obras. Todos sabemos exactamente quién es, pero igual voy a decir un poquito más. Autor de novelas como La Hora Azul y Grandes Miradas, ha explorado con sensibilidad temas como la memoria, el amor y los dilemas éticos de la sociedad peruana. Su legado literario lo consolida como un referente indispensable en las letras hispanoamericanas. Y finalmente, el escritor que nos reúne en esta oportunidad, Diego Nieves, es administrador y MBA por la Universidad de Piura. Combina su formación literaria con su pasión por la escritura. Ha publicado cuentos en la antología Palabra Herida en el año 2023 y ahora presenta su primer libro, El mundo está hecho así. Colabora con los blogs de la librería Sur y Círculo de Lectores y fue invitado destacado de la 13ª Feria del Libro de Nuevo Chimbote. Bueno, muchas gracias nuevamente por todos. Le doy la palabra a Harold. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias, Sol. Buenas noches con todos. Es realmente un placer poder participar en esta presentación de El mundo está hecho así, de Diego Nieves, su primer libro de cuentos. Y es una mesa para mí especial porque tanto Diego como Sol son discípulos del maestro Alonso Cueto. Y yo he tenido el privilegio de publicarle también a Sol Pociesco su primer libro, que es Prueba de Coraje. Y también de otro de los discípulos de Alonso Cueto, que es Paolo Chávez Cueto, Vidas Cruzadas, que también fue su primer libro. Este es el primer libro de Diego Nieves. Diego amenaza con seguir publicando, y yo le creo, porque es un escritor impetuoso, y creo que cuando alguien tiene el ímpetu de querer contar historias, es alguien a quien hay que seguirle la pista. Estoy muy contento porque es efectivamente un buen primer libro. Creo que Diego, ustedes ya se van a dar cuenta de ello cuando lo lean, que es un escritor cuya pericia en su forma de narrar es impresionante. Elige bien a sus personajes, da la sensación de que los conoce y los conoce bien además. Entonces uno inmediatamente se ve capturado por querer saber qué es lo que va a pasar con cada uno de ellos. A mí particularmente me han encantado las 12 historias. Creo que incluso hay personajes a los que Diego de repente podría retornar en otros cuentos. Hay uno particularmente que es el viejo Johnny, que a mí me conmovió tremendamente, en el que habla de un hombre anciano y también de esa nostalgia de alguien que se crió lejos del padre. Entonces, eso es algo que también a mí me sorprende porque me da la sensación de que la presencia del padre está muy latente en casi todos los escritores de esta última generación. Entonces, hay que leerlo con mucha atención. Yo le agradezco a Diego por confiarme la publicación de este primer libro. Está recién salido del horno y cuando digo esto lo digo en serio. Acaba de llegar hace media hora el libro a la librería, así que van a tener ustedes la dicha de tener un libro que acaba de salir hoy mismo. Entonces eso no se ve así nomás. Debo decir que este es un libro que a mí me acompañó durante los últimos
2 meses y medio, y también debo decir que ha sido una especie de libro de viaje, porque gracias a la literatura yo estuve viajando por algunos lugares, y el libro que yo venía leyendo y editando era El mundo está hecho así. Y llegaba, por ejemplo, a Lisboa y me encontraba con detalles que en otros personajes de este libro, que no tienen nada que ver con Lisboa, pero que sin embargo las historias o las sensibilidades eran similares. Yo decía, efectivamente, Diego, el mundo está hecho así. Estaba por Salamanca y seguía con el libro de Diego y el mundo está hecho así. Llegaba a Atenas y seguía leyendo el libro de Diego, sus personajes, que me da la sensación que los encontré en cualquier esquina, con esos nombres raros que no sé pronunciar porque no sé griego, y pensaba, el mundo está hecho así. Entonces, yo te agradezco, Diego, por haberme confiado esta obra. Son 12 cuentos que estoy seguro ustedes van a querer retornar después de la primera lectura. Hay cuentos de repente a los que ustedes van a hacer los suyos, si no es a la primera, a la segunda, no tanto porque no los entiendan, sino porque quieren nuevamente disfrutar de la sensación de leer a Diego Nieves. Y eso, cuando un escritor logra, creo que es algo muy valioso, porque lo que se trata es de que la literatura, además de ser un vehículo que nos permita reflexionar, la literatura debe ser algo también que nos entretenga. La literatura debe ser algo que nos produzca placer, debe ser algo que nos produzca cercanía, y los relatos de Diego Nieves nos producen esa cercanía. Uno puede encontrar aquí al padre, puede encontrar aquí al amigo depresivo, puede encontrar aquí a la amiga peligrosa, puede encontrar aquí a los aparecidos que pueden de pronto hallar en algún lugar de alguna calle oscura de Lima. Todo eso está en este libro, y eso es algo que un joven, porque Diego es muchísimo más joven que nosotros, nos demuestra de que para la calidad y para el talento efectivamente no hay edad. Yo te felicito, Diego, y te insto públicamente a que continúes desarrollando este talento. Pienso que es una buena forma de llegar a la literatura. Además, es una persona absolutamente responsable en cuanto a temas de edición. Uno, cuando publica un libro, siempre se encuentra con dos tipos de escritores: los que te aceptan todo lo que tú les sugieres, o los que defienden su texto. Diego tiene de los dos: acepta, pero también defiende. Y eso significa de que tiene seguridad de lo que ha escrito. Y eso es algo que a mí como editor también me obliga a exigirme, porque no es un autor al que uno pueda persuadir para aterrizar en una historia, sino más bien es un autor con el que uno aterriza junto a la historia. Y eso habla muy bien de su personalidad, de su talento, de su responsabilidad, pero sobre todo de la autoridad como narrador, que nos entrega 12 historias dignas de presentarse en un documento físico como es un libro. Y eso yo quiero felicitar, y por eso le quiero pedir a ustedes unas palmas para Diego Nieves, que es el dueño de esta celebración y es por quien hoy estamos aquí congregados. Muchísimas gracias. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, yo quiero agradecer la ocasión de estar aquí en la mesa junto con Harold, con Sol y con Diego, ¿no? Con el que hemos compartido pues muchísimas jornadas. También están aquí entre los que veo, por lo menos, Alfredo, Melissa, Juliana, Blanca y muchos otros amigos y colegas. Y lo primero que quisiera decir es que he venido, bueno, para comentar el libro, para decir algunas cosas sobre los cuentos, pero especialmente para felicitar al autor, porque yo siento, ¿no?, que el libro ha logrado capturar mi atención de lector, no mi atención de presentador o de profesor o de una categoría distinta, sino que hay algo en las presentaciones, en las introducciones, en los inicios del libro, de cada cuento, que hace que uno se inserte, ¿no?, se integre a la suerte de los personajes. Qué importante que es
sentir que nos importan los personajes, que nos interesan, que estamos pendientes de lo que pase con ellos, ¿no? De la mujer en la soledad de una mujer, de la hermana, ¿no? Por ejemplo, o del hijo en el cuento que se llama El viejo Johnny, o del asesor en el que se llama Asesor de Ventas. Es decir, que hay lo que creo yo se produce, que es un pacto de afecto, de cariño, de compromiso, de afinidad, ¿no? Entre nosotros como lectores y los personajes, y seguimos a los personajes porque nos interesa lo que pase con ellos. Lograr esto es muy difícil. Lograr esto creo que es algo muy delicado, muy complicado, y que requiere, bueno, pues de muchas horas de exploración, de escritura y de reescritura, ¿no? Y luego, bueno, el primer cuento, que es Huamanga en el alma, me impresionó porque sentí que el personaje del padre en este cuento es un personaje que parece distante, parece un hombre disciplinado y es un policía, ¿no? Pero que de pronto, con una sola frase al final, bueno, ya ustedes verán cuál es, muestra una enorme ternura, afecto, cariño, ¿no? En alguien que uno no esperaba que se mostrara de esa manera, y a propósito de el abandono de la infancia y el abandono de Ayacucho, de la ciudad donde han estado viviendo, ¿no? Este tema del padre, ¿no? Del padre, de la fuerza del padre, de la presencia del padre, es el gran tema de uno de los mejores cuentos de este libro, que se llama El viejo Johnny, un cuento enternecedor, muy interesante como construcción del misterio del personaje del viejo Johnny, ¿no? De la relación que tiene este personaje con el narrador, con el hijo, cómo se desarrolla esta narración, cómo se describe al personaje de Johnny, y cómo es que se resuelve cuando deja de ver al viejo Johnny durante unos meses, se resuelve al final, ¿no? Justamente le estaba yo haciendo unas preguntas ahora antes de entrar sobre este final a Diego, ¿no? Gran personaje el viejo Johnny, muy interesante el texto, el cuento que le da título. Asesor de ventas, ¿no? Asesor de ventas es un cuento extremadamente duro, muy descarnado, y al mismo tiempo es un tema muy común. Es alguien que trabaja como asesor de ventas en una empresa, ¿no? Pero digamos, parece que es un cuento dedicado a la rutina, dedicado a la vida diaria, dedicado, bueno, a un hombre que trabaja en una empresa, y al mismo tiempo es un cuento muy difícil, y la relación que tiene el asesor de ventas con el practicante, con el que está ahí a prueba, ¿no? Fascinante también el final de esta historia, que también dejo para que ustedes la exploren. Bueno, uno de los más conmovedores es El mundo está hecho así, ¿no? Esta mujer que le dice, ¿no? Ante una injusticia, ante un contratiempo, ante una desgracia, ¿no? Esa frase que tanto hemos practicado los peruanos, que es: ¿qué vamos a hacer? El mundo está hecho así, no podemos hacer nada, no podemos sublevarnos, no podemos rebelarnos, no podemos contradecir lo que nos está pasando. O esa frase que ustedes habrán escuchado mucho, que es lo que hay, ¿no? Tantas veces decir es lo que hay, y entonces ella, el personaje de la calle, le dice esto, ¿no? El mundo está hecho así, al narrador. Qué cuento tan enternecedor, solidario y verdadero, ¿no? Porque, en fin, no importa que un cuento tenga virtudes morales, lo que importa es que comunique emociones, sentimientos, sensaciones y presencias, ¿no? Acciones, lenguajes, ¿no? Diálogos de los personajes. Y cuando ella dice, ¿no? ¿Qué voy a hacer? El mundo está hecho así. Esto es lo que uno agradece como lector. En Estatuas y Visitantes me parece uno de los cuentos con más ironía, y es que dice: hay muchos tipos de saludos. Hay gente que saluda de una cierta manera, hay gente que saluda de una cierta otra manera, ¿no? Hay saludos, hay gente que bueno, dice no aquí: cuento a las personas que me saludan,
he puesto categorías a sus saludos. Están los automáticos, la gente que saluda automáticamente, ¿no? O sea, que ya tiene un saludo a todo el mundo así, ya lo habría programado, ¿no? Y entonces ahí es muy divertido este texto, es muy divertido por las diferencias que hay de gente que saluda de distinta manera, ¿no? Una vez me dijo alguien, hay gente que te entrega la mano y que le das la mano y que parece un pez frío, ¿no? La mano, y hay otros que te agarran la mano y te aprietan la mano y otros que te agarran con las dos manos. ¿Han visto eso también, no? Hay gente de todo tipo y uno conoce a la gente a veces por los saludos, a veces no. Pero aquí dice, en un momento determinado en el cuento, he llegado a pensar que la gente nace con el talento del saludo. Hay gente que nace con un talento para saludar y hay gente que nace con un talento para no saludar, que es la razón por la que a veces decimos me cae bien o me cae mal, ¿no? Esa frase me cae, como si alguien te cayera encima, ¿no? Me cae bien o me cae mal porque depende de cómo es que saluda. Y entonces hay una serie de diferentes personas, así como hay fórmulas de saludos, ¿no? Gusto de conocerte, gusto de, pero ya a veces te dicen, bueno, pero si ya nos conocíamos, ¿no? También eso puede pasar. Bueno, este es un cuento, como les digo, lleno de ironías, pero de ironías finas, astutas, ¿no? Muy, muy interesantes y divertidas. Y también que se llama La Libreta. La Libreta es fascinante el tema, digamos, es interesante porque alguien le dice a alguien, al narrador, oye, esta libreta es suya, la he encontrado ahí, y el narrador le dice, sí, no era suya, pero le dice, sí, y entonces se pone a hurgar en la libreta que le da este personaje que encuentra en la calle y descubre una vida, descubre a un montón de cosas, descubre la intimidad, ¿no? De esta persona cuya libreta se ha perdido y que él ha encontrado. Germen es una carta donde hay una carta dirigida a una mujer que se llama Lucy, pero donde aparece otra que se llama Carolina, ¿no? La Carolina es y también un personaje, digamos, memorable, ¿no? Vamos a decir así. Ya también dejo a ustedes que ya averigüen por qué es. Y todo parece también muy verdadero. Uno siente que existe el personaje que está contando, que existe Lucy, que existe Carolina, ¿no? En este texto. Y la soledad es la historia de una mujer cuyo esposo la abandona y entonces viene a vivir con ella su hermano, Franco, ¿no? Y entonces empieza este matrimonio de hermanos. Pero esta historia, esta rutina de hermanos que yo le decía ahora que me recuerda a los personajes del cuento Casa Tomada, de Julio Cortázar, es fascinante porque de repente ocurre algo en el hermano que ella no puede manejar al comienzo y que después se convierte en algo que debe aceptar, ¿no? O sea, es un caso de amor absoluto desde la soledad y entre la soledad, ¿no? Dicho sea de paso, hay una serie de frases que yo subrayaba acá, ¿no? Como por ejemplo, una de ellas es que la soledad me propuso matrimonio, otra de ellas es una frase que dice, tenía intimidad con el pasado, bueno, la que ya les dije, ¿no? Y llegaba a pensar que hay personas que tienen un talento para el saludo. Y bueno, en este cuento, en la soledad, tiene una forma de mujer, siempre ocurre algo, ¿no? En estos cuentos que es algo inesperado y a la vez lógico, ¿no? Lógico pero sorprendente. Inesperado, pero que tú dices, bueno, pero era natural que fuera así. A la vez que te sorprendes, lo aceptas. Y en escena final, ¿no? En el que todo esto parece integrarse, organizarse y resolverse, todo lo que aparece en el libro. Bueno, yo creo que este libro muestra a alguien, ¿no? Que tiene una muy fina conciencia de escritor, de creador, una conciencia de las dos cosas que yo me parece que son más importantes para un escritor, que una es amor por la vida, interés por la vida, una relación muy intensa, muy fuerte con la gente, con la diversidad de la gente, con las distintas personas, con la galería de los personajes que somos. O sea, no veo a un escritor que no tenga interés por la gente, porque si no tiene un interés por la gente, tampoco va a tener interés por los personajes, ¿no? Y lo otro es
conciencia de las posibilidades que tiene el lenguaje de expresar esa diversidad, esa profundidad, esa ambigüedad que tiene la gente y que tiene la vida, ¿no? Por eso es que, como les decía al comienzo, me he quedado, bueno, he quedado muy feliz, ¿no? Al leer esta historia como un lector en manos de un escritor y no de ninguna otra manera, ¿no? Así que como lector de los cuentos de Diego Nieves en este volumen y de todos los libros que van a venir, gracias a editores tan generosos como Harold y la editorial Suma, ¿no? Suma con doble M, ¿no? Además, para que sea más claro todo, ¿no? Creo que esta es una ocasión para agradecerle por estos relatos, agradecerle por el tiempo que nos ha hecho pasar con estas historias y felicitarlo por ellos y también decirle que seguiremos esperando muchas historias más, muchas emociones más, muchas vidas diversas, ¿no? Con esta música tranquila, suave, serena, pero verdadera, tan verdadera, que le da a sus personajes, a sus historias y al desarrollo, ¿no? Hemos vivido un poco más con estos cuentos y seguiremos así. Diego, muchas gracias. Bueno, primero muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Para no improvisar, porque creo que va a ser una mala idea improvisar, he escrito unas palabras que no les va a robar más de 5 minutos. Bueno, primero quiero agradecer a todos. Realmente me ha sobrepasado la asistencia. No pensé que iba a ser así. Quiero agradecer a Silvana, que es mi esposa y me acompaña siempre. A mi madre, Maylén, a mi padre, Carlos. Quiero agradecer a Alonso. Alonso es una persona inmensamente generosa, es un gran profesor y es uno de esos profesores que permite que uno sea amigo de él, ¿no? O sea, es un profesor en el que la distancia no está marcada porque su nobleza permite eso, que seamos amigos. A Harold, por su tan minuciosa edición de libro y todos los idas y vueltos que hemos tenido cuando conversamos la primera vez, me dijo, cuando yo te edite va a ser como un matrimonio porque vamos a estar hablando todos los días, a todas las horas. Y dicho y hecho, así fue. A Sol, que está aquí presente, muy, muy generoso de estar aquí, un gran periodista. A mis amigos de la Librería Sur, Malena, la dueña de la librería, que es como una segunda casa, vengo acá todo el tiempo. A Jeremy, a Candy, a Sophie, absolutamente todos. Me voy a olvidar seguramente de algunos nombres, pero esta librería para mí es un espacio muy reconfortante. Quiero también agradecer a todos mis amigos del taller de escritura de Alonso. Cada uno mejor que el otro ha corregido, ha criticado, ha hablado de mis textos y eso es para mí sumamente importante. A mis amigos de UXL, que es mis grandes amigos de unos talleres que tenemos una vez al mes en donde tenemos que inventar un cuento, pase lo que pase. Y antes de decir mis palabras, que ya me estoy yendo un poco fuera del tiempo, quiero decir ciertos nombres, que son personas que han leído mis cuentos sin que yo se los pida, que me han comentado, aparte de las que ya he hablado, y que creo que merecen que se sepa quiénes son, porque son personas que me han leído, ¿no? Me han leído y el beneficio de eso era básicamente nuestra amistad, que siempre ha sido así, ¿no? Marco Torralba, Alessandro Campos, Álvaro Jugo, Mirela Ramos, gracias por leerme. Si no he dicho otros nombres es porque ya están incluidos en todos los agradecimientos que he tenido. Bueno, voy a hablar acerca de algo muy sencillo, que es por qué escribo. Cuando a mí me lo preguntaron una vez, me reí, pues, ¿no? Porque normalmente a uno no le preguntan por qué hace las cosas que hace, ¿no? Aunque parece lógico. Y no supe cómo responder a la pregunta, ¿no? Luego ya había visto entrevistas de grandes escritores,
pero no me parecía justo yo repetir las respuestas de ellos, de por qué escriben, porque yo no aspiro a cosas tan grandes a la hora de escribir. Yo siempre he encontrado en la escritura momentos de intimidad con las cosas más ordinarias, y todas mis experiencias salen de cosas comúnmente ordinarias. Mis cuentos no hablan de grandes acontecimientos sociales o políticos, hablan de cosas que yo considero cambian a la gente y, no, y son importantes para uno, a pesar de que no estallan, no son revoluciones, ¿no? Como por ejemplo el amor, ¿no? O la vida, entre otras cosas, ¿no? Entonces, con el tiempo yo oí una respuesta por qué escribo, y a pesar de ser consciente quizá de que puedo cambiar eso mañana, llegué a la conclusión de que yo escribo porque yo tengo miedo de olvidar quién fui. Yo envidio a la gente que a través de una foto puede recordarse. Yo quisiera saber quién es Diego Nieves a los 20 años, pero no escribía lo suficiente. Yo no escribía lo suficiente, entonces solo tengo fotos que me parecen recuerdos injustos de quién fui. Por eso tengo un diario, por eso escribo todo el tiempo, por eso trato de recordarme a través de lo que escribo. Y la prueba de ello son los cuentos que he escrito. Mi libro se llama El mundo está hecho así porque hace 1 año y medio me estaba lustrando los zapatos en la Residencial San Felipe, que es casi como un segundo lugar al que siempre voy a cada rato. Y tenía que hacer hora, y un lustrabotas que me estaba lustrando los zapatos me comenzó a contar su vida. No compenetramos, simplemente lo escuchaba, y me contó de que después de la pandemia, él cobraba 4 soles por lustrar los zapatos y le empezaron a pagar 50 céntimos, 1 sol, y la gente que le pagaba eso le decía, ¿qué más quieres? O sea, tienes trabajo, ¿no? Ya no hay nadie ahorita que se lustre los zapatos. Y mientras él me lustraba los zapatos, bajó la cara y me dijo, ¿qué puedo hacer, joven? El mundo está hecho así, me dijo. ¿Qué puedo hacer? Entonces, a mí me parece sorprendente que algo tan, digamos, algo que aparentemente puede resultar absurdo, sea el nombre de mi libro, ¿no? Porque a mí me parece que yo aprendí más de él que en muchas otras cosas que he vivido en mi vida, ¿no? Y trato siempre de que las experiencias más ordinarias sean las que representan lo que yo escribo, ¿no? Estas historias que son indirectamente, probablemente no se relacionen tanto conmigo, tienen demasiado de mí, ya sea en las cosas que leo, en las cosas que me pasan, y yo creo que todas las cosas que yo he leído en mi vida están metidas aquí. Una vez un amigo me dijo de que cuando uno escribe un cuento, realmente está poniendo a prueba absolutamente todo lo que ha leído. Y yo creo que tiene parte de cierto, ¿no? O sea, cuando yo escribí La soledad es una mujer, yo estaba leyendo, por ejemplo, El huésped de Amparo Dávila, yo estaba leyendo La otra de Alonso Cueto, el cuento. Estaba leyendo cosas por el estilo. Cuando escribí Escena Final, estaba leyendo escritores latinoamericanos también. Entonces, ellos han sido parte de mí, han sido mis grandes maestros, y creo que si tengo que decir algo, es que lo ordinario, lo común, lo corriente, es la base de todo lo que yo utilizo para escribir. Y así ha sido siempre, porque las cosas que más me han marcado en la vida han sido cosas que a todo el mundo le pasa. Entonces, bueno, eso es, ¿no? Y ya para finalizar, quisiera decir que tengo la intención de seguir escribiendo, tengo la intención de que mañana salga una novela, salga más cuentos, y todas las cosas que escribo y que voy a seguir escribiendo no van a estar impresas en una fotografía. Yo no tomo fotos de los lugares en donde pasan mis cuentos. Por eso es que el epígrafe del libro es una frase de la premio Nobel que acaba de salir, que se llama Han Kang, y dice: no tomé fotos de ninguno de los sitios, todos los paisajes quedaron impresos en mis retinas. Yo pienso que el recuerdo es fantasía siempre. Cuando yo trato de recordar mi pasado, los años que viví de niño con mis padres, estoy teniendo solamente una imagen mental de las millones de cosas que ignoro. Entonces, creo que escribir es siempre recordar una fantasía que al mismo tiempo es muy verídica porque le ocurre a uno, pero a la vez es fantástico. Yo creo que recordar es decir la verdad con mentiras, pero son las mentiras más verídicas que existen, porque son los recuerdos que se nos quedan grabados
de todas las cosas que nos pasan, de la infancia. Huamanga en el alma, que es un cuento que habla de la infancia, ese niño recuerda cosas que él cree que son verdad, pero ningún recuerdo es verdad. Todos los recuerdos tienen parte de fantasía y eso es lo maravilloso, ¿no? De que uno se queda con eso para siempre y vive una fantasía y una realidad que convergen y terminan formando la personalidad, el carácter, el temperamento de la gente, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí, gracias por rememorar estos recuerdos que tienen mucho de mí y tienen mucho de todos ustedes. Y compren el libro, por favor. Muchas gracias a todos por las preguntas, por su presencia, a Diego por las explicaciones, por abrir su proceso, abrir su mente, su sensibilidad con todos nosotros, a todos los presentes en la mesa también. Y bueno, le doy la palabra a Harold Alba, el editor del libro, el responsable, uno de los responsables de convocarnos a todos aquí. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Ha sido también interesante escuchar las preguntas porque hemos aprendido a conocer más a Diego Nieves. Solamente terminar felicitando su disciplina. Creo que todo se logra con disciplina y en ese sentido Diego ha demostrado de que en efecto puede ir a laborar, puede tener un hogar, pero además puede escribir porque es una persona que se pone horario seguramente, que es disciplinado, que escribe todos los días. Alguna vez me dijo Marco Antonio Corcuera, el poeta que fundó los cuadernos trimestrales de poesía, como consejo que escriba todos los días una línea, aunque sea una línea. De pronto no van a ser las mejores líneas que escribas, pero escribe porque la mano tiene que mantenerse caliente. Y creo que Diego lo demuestra, y lo demuestra bien. Dice que se acuesta temprano, probablemente sea verdad, porque se despierta muy temprano, escribe su editor, cuando encuentra algún tipo de falla en algún tipo de cuento. Y eso está bien también. Pero antes de cerrar, quisiera agradecerle a Alonso Cueto, al maestro aquí a mi lado, por esa nobleza, por esa humildad. Creo que un maestro se puede percibir como tal cuando deja escuela. Entonces yo veo a Sol, veo a Diego, veo a Paolo y a tantos otros alumnos destacados y valiosos que están produciendo, que hace que uno entienda por qué la narrativa de Alonso Cueto es esa gran narrativa que a todos como peruanos nos hace sentir orgullosos. Muchas gracias, querido Alonso. Y a ustedes, ya como editor, les pido que el libro está al costado en Librería Sur. Aprovechen para hacerse un selfie con Diego mientras les firme el libro. Sáquense las fotos. No todos los días se presenta un primer libro de cuentos y no todos los días hay un público tan cálido como el de ustedes. Muchísimas gracias. Y antes de solamente reiterar los agradecimientos al público por estar acá, a los tres grandes escritores, grandes personalidades que tenemos con nosotros. Ha sido, creo, un honor para todos poder compartir esta noche donde vemos nacer, bueno, no nacer formalmente, porque bueno, vienes escribiendo ya tiempo, pero esta primera obra que definitivamente va a dejar huella en nuestro panorama literario. Así que muchas gracias a todos. Seguimos, por favor, por allá. Muchas gracias.